Europa está que arde. Y es que se terminó la fiesta de hidrocarburo ruso a los países integrantes del G7. Es por ese motivo que el primer ministro británico, Boris Johnson, intentó proponer algunas soluciones, pero la realidad demuestra que el gas que reciben a cuentagotas de otros proveedores es insuficiente. Resulta que tras las sanciones a Rusia y las medidas de pago tomadas por Moscú, los europeos se la están sintiendo muy complicada, pues no encuentran una puerta de salida de un proveedor que sustituya a Rusia. A esto se suma que muchos miembros del bloque se niegan a cumplir las exigencias contractuales del pago que impone Moscú. De ahí que el G7 la tenga tan difícil, pues a estas alturas reemplazar al mayor proveedor del mundo no es tarea fácil. Pero, ¿qué sucederá con el abastecimiento de gas en Europa? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Boris Johnson intenta calmar a Europa, pero al parecer le saldrá el tiro por la culata. Después de que el grupo del G7 provocara la fiesta de sanciones contra el hidrocarburo ruso, se les terminó las alternativas de abastecimiento de gas y ahora se agotan sus reservas. A esto se suma que no logran encontrar quien le abra un grifo capaz de abastecer a la región. Es por ese motivo que el primer ministro británico propuso una serie de medidas para solventar la demanda europea. El apretón de soga a los aliados de Washington y a los miembros del G7 los tiene en un solo desespero. El G7 se dio cuenta que se acabó la fiesta de los hidrocarburos rusos, comentó Boris Johnson, quien ha sido uno de los principales precursores de la actitud de Moscú, tras las sanciones de Washington por el conflicto en Oriente. Tendremos que buscar nuevos proveedores para reemplazar los envíos de petróleo y gas natural rusos, afirmó el primer ministro del Reino Unido y aseveró que los países del viejo continente deben abrirse a las fuentes alternativas de energía. De igual forma, aseguró que posee una estrategia a corto y mediano plazo para sustituir los aportes que hacía Rusia, cuyas producciones rebasan el 41% del gas mundial. Recordó que Polonia y Bulgaria no cuentan con el suministro de recursos, pues se negaron a realizar las transacciones en rublos como consecuencia directa de no reconocer los activos del país en conflicto. Lo cierto es que Gazprom apretó el grifo por el incumplimiento de las nuevas normativas de pago en rublos por parte de estas naciones. No toleraremos imposiciones, y mucho menos cuando no se reconocen nuestros activos, comentaron desde la exportadora energética. A partir de estas decisiones, Johnson acusó a Moscú de ser el causante principal de la suba de precios de las materias primas, la energía, los alimentos y fertilizantes debido al conflicto en Oriente. Al mismo tiempo, concedió una entrevista al multimedio CNN previo a la cumbre del G7. Debemos trabajar conjuntamente para lidiar con las tasas récord de inflación, problemas en las cadenas de suministro y del mercado laboral, afirmó. Al tiempo que insistió en que Occidente tenía soluciones serias para la inflación y los altos precios de la energía mientras continúa el conflicto. Aquí, en el G7, creo que nos estamos dando cuenta de que la fiesta de hidrocarburos rusos ha terminado y todos están buscando nuevas vías de adaptación, señaló ante el medio de prensa. Tras esta situación tan tensa que se vive en el viejo continente, los miembros del G7 analizan nuevas propuestas de establecer niveles mínimos de reservas de gas antes del 1 de noviembre de este año y para los años posteriores que les permita contar con una reserva común que garantice las demandas de los habitantes. Pero, ¿será suficiente esta medida? Lo cierto es que esto forma parte de la estrategia de la Unión Europea para disminuir la importación de gas y petróleo procedente de Rusia. Sin embargo, no lo han podido desarrollar a plenitud, pues se mantiene la venta de hidrocarburos hacia Europa por un periodo más prolongado por parte de Moscú a otras naciones. Por tal motivo, el G7, con el liderazgo de Boris Johnson, anda apresurado en busca de alternativas. Se habla incluso de aprovechar las energías renovables, el uso del carbón como generador de electricidad, tema que Alemania sigue insistiendo en usar, pero que no sustituye el hueco que dejará el gas ruso.
Ante esta disyuntiva, Johnson sigue alardeando sobre la estrategia a aplicar. Tenemos que demostrar que somos más fuertes que Moscú, comentó el primer ministro británico a CNN y se mofó, junto a los demás presidentes, del líder ruso. Sin embargo, la realidad demuestra que todos estos aliados de Washington han tenido que inclinarse ante Biden y una de las alternativas que han buscado es desbloquear las sanciones a Venezuela que permita el libre comercio de gas entre América y el viejo continente. Europa en el abismo. Así están a partir del gasto de suministro de hidrocarburos. Sin embargo, continúan con la misión de acabar con Rusia, a partir de cualquier jugada masiva económica y política. Tal es así que el bloque movilizará 300.000 millones de euros para el 2030, con fines de garantizar la reserva regional de gas. A esto se adiciona que el Parlamento Europeo acordó fijar porcentajes mínimos en las reservas de gas con el fin de garantizar el suministro a los ciudadanos de cara al próximo periodo de invierno. Estas son algunas alternativas que han tomado, pues no han encontrado una llave que sustituya el gas aportado por Rusia. Tendremos que buscar hidrocarburos en corto plazo en otros lugares, afirmó Johnson, y más adelante reaccionó con respecto a la necesidad que presentan los miembros del bloque, quienes en el largo plazo deberán trabajar conjuntamente en soluciones verdes. Hay una oportunidad para que se presenten otras fuentes de suministro, aseguró el primer ministro británico, e hizo referencia a las nuevas fuentes de energía, donde se incluye el papel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Asimismo, comentó el gran avance con respecto a energía eólica hecho por su país, al que describió como uno de los mayores productores de energía de viento fuera de costa, sino el mayor. De igual forma, Johnson dijo que el Reino Unido va a producir un reactor nuclear al año. La cumbre del G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y una representación política de la Unión Europea, buscan soluciones para resolver el suministro de hidrocarburos en la región, y que, al decir de su mayor aliado Washington, todas las promesas de Biden se han deshecho o fueron mentiras. ¿Cuál será entonces la solución más inmediata? La verdad es que las naciones europeas andan dando bandazos de un lado a otro, buscando el pozo o el grifo al que puedan conectar la manguera, porque la proyección pactada de alcanzar el 85% de la reserva es inalcanzable, o mejor dicho, utópico. De hecho, la apuesta de fijar un nivel mínimo obligatorio de gas en las instituciones de almacenamiento en 80% para el mes de noviembre de 2022 es toda una locura, pues no hay proveedor que logre hacer de sponsor ante esta situación. Es por ese motivo que los propios proveedores y especialistas no garantizan que ese número sea posible. Muy difícil se le ha vuelto el contexto a los llamados países del primer mundo. Por citar un ejemplo, a inicios de mayo, los depósitos se encontraban en un 37,4% de su capacidad y se requieren de 100 millones de metros cúbicos de gas distribuidos en 160 instalaciones ubicadas en 18 países de la Unión Europea para garantizar la demanda. Sin embargo, la realidad demuestra un déficit creciente de la reserva. Europa está que arde, pues se terminó la fiesta con el hidrocarburo ruso y ahora tienen que buscar alternativas viables que permitan satisfacer la demanda. Con la cumbre del G7, nuevas tratadas se hablarán en contra de Moscú y en función de los intereses neoliberales de Washington. Pero la verdad es que si no encuentran una solución rápida, se vislumbra un conflicto social y político en cada una de estas naciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.